Empecemos con la definición de valor absoluto. A ver, sea x un número real, el valor absoluto de ese número real se va a denotar de esta manera, con dos barritas, y dentro de las barritas vamos a escribir el número real. Bien, a ver, vamos a ver esta definición de valor absoluto. Todo depende de qué signo tenga la expresión dentro del valor absoluto. Si x es mayor o igual que 0, entonces el valor absoluto de x simplemente será x. Es decir, eliminamos las barras de frente. Pero si lo que está dentro de las barras es menor que 0, entonces eliminamos las barras, pero le agregamos un menos delante. Bien, en algunos textos también aparece la definición de esta manera. Este mayor o igual lo puedo poner aquí. Es decir, acá quedaría x mayor que 0 y acá x menor o igual que 0. En otros textos aparece en tres partes. Cuando x es mayor que 0, cuando x es igual a 0 y cuando x es negativo. Nosotros lo vamos a ver de esa manera. Ejemplos. Ejemplos. Valor absoluto de 30. Como 30 es un número positivo, por definición, valor absoluto de 30 simplemente será 30. Es decir, se eliminan las barras. Siguiente ejemplo. Ahora tengo el valor absoluto de menos 10. Pero como 10 es un número negativo, entonces se eliminan las barras, vamos a eliminar las barras, pero agregándole un menos delante. Entonces, al agregarle el menos delante quedaría así. Y menos con menos es más. Muy bien. Ahora, en este caso, tengo valor absoluto de pi menos 4. Nosotros sabemos que pi, ese símbolo pi significa, es el símbolo de este número, ¿no? 3.14, 15, etcétera, etcétera. Entonces acá tendría 3.14 menos 4. Si hacemos la resta, vemos que ese número es negativo. Entonces, por definición, el valor absoluto de un número negativo, le agregamos un menos delante a ese número y quedaría así. Quedaría así. Menos pi menos 4. Ahora, efectuando operaciones, tendríamos lo siguiente, ¿no? Menos con menos es más. Y menos con más es menos. Entonces, por lo tanto, el valor absoluto de pi menos 4 quedaría como 4 menos pi. Bien. Ahora tengo un ejemplo donde voy a trabajar con una variable, con una letra. Entonces acá sí hay que tener mucho más cuidado. Pero en este caso está sencillo. Observen. Valor absoluto de x cuadrado más 6. Como x cuadrado más 6 es mayor que 0, ya que x cuadrado es mayor o igual que 0 para todo x que pertenece a los reales, al sumarle 6 saldrá positivo. Entonces la expresión contenida dentro de las barras es positiva. Y por definición eliminamos las barras en forma directa. Es decir, quedaría simplemente x cuadrado más 6. Entonces, la idea de utilizar la definición va a ser siempre eliminar las barras. Cuando es positivo, cuando es negativo y cuando es 0. Para el tema de las gráficas de las funciones con valor absoluto, es importante el siguiente ejemplo. Ahora tengo valor absoluto de x menos 3. En este caso, como no sabemos cuál es el signo de x menos 3, entonces lo planteamos en dos casos. Primero, elimino las barras en forma directa. Pero para eliminar las barras en forma directa, ¿qué hay que plantear? La expresión contenida por las barras tiene que ser mayor o igual que 0. Y le vamos a agregar un menos delante, es decir, en este caso, menos x menos 3, cuando la expresión contenida por las barras es menor que 0. ¿Ya? Y si queremos de aquí, este menos 3 lo paso al otro lado a sumar, este menos 3 lo paso al otro a sumar y puedo redefinir eso. Repito, ¿cuándo voy a utilizar este caso? Cuando vemos el tema de las gráficas de las funciones con valor absoluto y también con algunos problemas donde tienen que ver artificios. Bien, entonces una vez ya definido el valor absoluto,
y también explicado su simbología, 2 barritas, vamos a ver algunos teoremas. Primer teorema. Primer teorema. Bueno, para aplicar los teoremas, entonces planteamos, sean X y Y números reales. Primer teorema. El valor absoluto de X, por definición, siempre va a ser mayor o igual que 0 para todo X que pertenece a los reales. Siempre. El valor absoluto de menos X simplemente será igual al valor absoluto de X. Y de este teorema obtengo la siguiente consecuencia, que en algunos ejercicios los vamos a utilizar. Dice así: el valor absoluto de A menos B va a ser igual al valor absoluto de B menos A. Es decir, podemos intercambiar el orden. El valor absoluto, siguiente teorema, el valor absoluto de una multiplicación sería valor absoluto del primero por el valor absoluto del segundo. Análogamente, si tengo el valor absoluto de una división, vamos a plantear valor absoluto del numerador dividido con el valor absoluto del denominador. Obviamente, ¿no? Esta parte ya la hemos estudiado muchas veces, los denominadores deben ser diferentes de 0. Este es un teorema bastante utilizado. El valor absoluto de x cuadrado es igual a x cuadrado y también igual a valor absoluto de x al cuadrado. Entonces, este teorema número 5 lo vamos a estudiar bastante seguido. No te olvides, valor absoluto de x cuadrado es lo mismo que x cuadrado o valor absoluto al cuadrado. Es decir, el exponente se puede extraer o el valor absoluto se puede eliminar. Eso va a depender ya de los ejercicios. Bien, si tengo ahora la raíz de índice par de x elevado al mismo índice, par, entonces cancelamos, pero aquí cuidado. Aquí hay que plantear que nos va a quedar valor absoluto de x. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado aquí. Veamos un par de ejemplos, ¿no? Ya luego vamos a ver en los problemas, vamos a ver las aplicaciones de estos teoremas, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo valor absoluto de un producto. Entonces, aplicando el teorema número 3, sería valor absoluto del primero, que en este caso es 5, por el valor absoluto de x menos 2. Y si queremos, podemos decir que el valor absoluto de 5 es 5, entonces se puede eliminar. Pero acá lo que me interesa es un ejemplo para ver cómo se aplica el valor absoluto de una multiplicación. Este último ejemplo es interesante, ¿no? Porque a veces los alumnos, por rapidez o por distracción, nos olvidamos, ¿no? Es cierto, se cancela. ¿Sí? Es cierto, se cancela, pero debe quedar valor absoluto de x menos 3, ¿no? Sería un ejemplo para el teorema número 6. Muy bien. Continuando con el capítulo, vamos a ver ahora la parte de ecuaciones con valor absoluto. ¿Qué es una ecuación con valor absoluto? Es aquella ecuación donde al menos la variable va a estar afectada por un valor absoluto, ¿no? Y dice así, ¿no? Son ecuaciones donde la variable está afectada del valor absoluto. Por ejemplo, valor absoluto de x cuadrado menos x más 2 igual a 3. ¿No? Suficiente que aparezca un valor absoluto que afecta a una variable para que sea una ecuación. Por ejemplo, valor absoluto de x menos 2 más el valor absoluto de x menos 3 igual a 1, ¿no? El valor absoluto también podría aparecer en una división. Por ejemplo, valor absoluto de x menos 2 sobre x menos 5 igual a 0, ¿no? Y así. Cualquier ecuación donde aparezca el valor absoluto que afecta a una variable
será pues una ecuación con valor absoluto. Bueno, vamos a ver ahora dos teoremas que prácticamente garantizan la resolución de la mayoría de problemas de este tema. Veamos el primero. Dice así: si tenemos que el valor absoluto de A es igual a B, pero con la condición de que B sea mayor que 0 o igual a 0, entonces se eliminan las barras planteando estos dos casos. Eliminamos las barras planteando estos dos casos. A igual a B o A igual al opuesto de B. Veamos un ejemplo sencillo para empezar. Si tengo que el valor absoluto de 2x menos 3 es igual a 7, entonces este valor absoluto, este símbolo de valor absoluto, lo vamos a eliminar aplicando el teorema en dos casos. Decimos lo siguiente: entonces 2x menos 3 debe ser igual a 7 o 2x menos 3 debe ser igual al opuesto de 7, o sea, menos 7. Ahora efectuamos algunas operaciones. Como esto ya lo hemos visto, vamos a operar rápido. Menos 3 pasa a sumar, sería 10. Mitad, mitad, quedaría 5. Análogamente aquí, menos 3 pasa a sumar, tendría 2x igual a menos 4, ¿no? Porque él pasaría a sumar, signo negativo sumado con un número positivo, se resta y se pone el que tiene mayor valor absoluto. Mitad, mitad, que tendría que x es igual a menos 2. Entonces, en conclusión, si el valor absoluto de esta expresión es igual a 7, entonces nuestra conclusión sería que x es igual a 5 o x es igual a menos 2, ¿no? Habrían dos opciones. Generalmente, cuando trabajamos con el valor absoluto siempre van a haber más de dos opciones. Bueno, hay casos especiales. Vamos a ver el siguiente teorema. En este caso tenemos la igualdad de dos valores absolutos, es decir, dos expresiones matemáticas afectadas por valor absoluto e igualados. ¿Cómo se eliminan las barras? Planteando lo siguiente: A igual a B o A igual a menos B. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, si este valor absoluto es igual a este otro valor absoluto, entonces tenemos que plantear dos casos. Dice así: entonces 3x menos 1, ¿no? Eliminamos las barras de la siguiente manera: 3x menos 1 igual a x menos 3 o 3x menos 1 igual al opuesto de x menos 3. Hacemos las operaciones. A ver, x pasa a restar, quedaría 2x. Repito, x pasa a restar, quedaría 2x. Menos 1 pasa a sumar, quedaría menos 2. Extraemos mitad y quedaría menos 1. A ver, aquí, para el siguiente caso primero vamos a efectuar el menos. Tendríamos lo siguiente: 3x menos 1 igual a menos x más 3, ¿no? Recuerde que este menos le cambia de signo y le cambia de signo. Seguimos efectuando. Menos x pasaría a sumar, tendría 4x. Menos 1 pasaría a sumar, sería 4. Cuarta, 1. Nuestra conclusión sería lo siguiente: si estos dos valores absolutos son iguales, entonces x debe ser igual a 1 o x debe ser igual a menos 1, ¿no? Tendría dos opciones. Muy bien. Entonces, generalmente cuando los valores absolutos están afectados por expresiones lineales, se resuelve de la siguiente manera. Pero también hay otra que dice así. Lo vamos a plantear de la siguiente manera. Tenga en cuenta que
Si tengo la igualdad de dos valores absolutos, esos valores absolutos se eliminan elevando al cuadrado. Es decir, planteando a cuadrado igual a b cuadrado. Viceversa también funciona. Aquí lo recomendable es pasar este b cuadrado de este lado y tendría a cuadrado menos b cuadrado igual a 0. Y esta diferencia es conocida, se le llama diferencia de cuadrados. Bueno, en algún problema de las dirigidas vamos a tener que utilizar este tenga en cuenta que y explicarlo de una mejor manera. Ahora vamos a ver el punto de las inecuaciones con valor absoluto. ¿Qué es una inecuación con valor absoluto? Son inecuaciones donde la variable está afectada del valor absoluto. Por ejemplo, valor absoluto de x cuadrado menos 1 menor o igual que valor absoluto de x menos 1. Otro ejemplo, valor absoluto de x más 5 más el valor absoluto de 7 menos x igual a 12. Así también podremos plantear lo siguiente, que luego lo vamos a plantear como una observación. Valor absoluto de x menos 3 menor que menos 2, por ejemplo. Entonces, son algunos ejemplos pues, de las inecuaciones con valor absoluto. Ahora, casi la mayoría de problemas de este tema se resuelven con 3 teoremas. ¿Ya? Veamos el primero. El enunciado es como sigue. A ver, tengo valor absoluto de A menor que B. El teorema se aplica, pero planteando esta condición, B debe ser mayor que 0. Entonces, se eliminan las barras planteando lo siguiente. La expresión afectada por valor absoluto va a ser menor que B, pero mayor que menos B. Es decir, eliminamos las barras y planteamos que la expresión contenida en las barras tiene que estar entre el opuesto de B y B. Ahora, el teorema también funciona si el símbolo es menor o igual. Entonces simplemente aquí le ponemos menor o igual. ¿Ya? Repito, el teorema también funciona cuando el símbolo es menor o igual. Veamos este siguiente ejemplo bastante sencillo, bastante directo. Entonces, ¿cómo eliminamos las barras? Repito, ¿cómo eliminamos las barras? De la siguiente manera. Decimos lo siguiente. La expresión que está contenida en las barras tiene que ser menor o igual que 5, pero mayor o igual que el opuesto de 5, es decir, menos 5. Ahora, si me hubieran pedido a y x, entonces le resto 4, esa propiedad ¿no? Ya la hemos estudiado en el tema de las desigualdades. A ambos extremos le quito 4 y aquí quedaría menos 9, menor o igual que x, se elimina el 4 y acá quedaría 1, ¿no? Porque 5 menos 4 es 1. Entonces, si este valor absoluto es menor o igual que 5, entonces, ¿qué podríamos decir? Que x pertenece al intervalo cerrado en menos 9 hasta cerrado en 1. Ya sería entonces un ejemplo pues bastante directo de cómo es la aplicación de este teorema, ¿no? Y si te has dado cuenta, en este caso he trabajado el teorema para el símbolo del menor igual. Bien, pasemos al siguiente teorema. Ahora, el siguiente teorema va a trabajar o va a funcionar también para el símbolo del mayor igual, es decir, para mayor y mayor igual. Entonces, la idea principal es eliminar las barras. Entonces, ¿cómo eliminamos las barras? Planteando lo siguiente. A va a ser mayor que B, o A va a ser mayor que B, o A tiene que ser menor que
menos b. ¿Ya? Repetimos. Se eliminan las barras planteando a mayor que b o a menor que menos b. Entonces habrían dos posibilidades. Ahora, decía que también funciona para este símbolo. Entonces simplemente acá lo colocamos mayor igual y en el otro colocamos menor igual. Por ejemplo, también un ejemplo bastante directo, simplemente que nos permita captar las ideas principales. Entonces, si ese valor absoluto es mayor que 7, entonces, ¿cómo eliminamos las barras? De la siguiente manera. Planteamos la expresión contenida por las barras tiene que ser mayor que 7 o la expresión contenida por las barras 2x menos 3 tiene que ser menor que el opuesto de 7. Bueno, de aquí operamos, este menos 3 pasaría a sumar, sería 10. Acá extraemos mitad, mitad, quedaría 5. Este menos 3 pasaría a sumar y quedaría 2x menor que, como menos 3 pasa a sumar, sería menos 4. Luego mitad, mitad, tendría que x es menor que menos 2. Ahora, recordando el tema de las desigualdades y de los intervalos, debemos recordar que este O es una unión. Entonces, vamos a repasar un poco el tema anterior, aprovechando este ejemplo. Entonces, recta numérica, menos infinito, más infinito. De acá tendría que x es mayor que 5. Acá tengo que x es mayor que 5, o sea, a la derecha de 5. Pero acá tengo que x es menor que menos 2. Entonces tiene que ser a la izquierda de menos 2. Y como el símbolo se lee O, entonces nuestra respuesta tiene que ser la unión. Entonces, ¿qué podemos decir? Que si este valor absoluto es mayor que 7, entonces x pertenece al intervalo de menos infinito a menos 2, abierto, unido, abierto también en 5, hasta el más infinito. Bien, entonces sería un ejemplo bastante directo del teorema número 2. Teorema 3. En el teorema 3 tenemos la comparación de dos valores absolutos y le hemos puesto esta simbología que ya explicamos también y significa que el teorema funciona para los cuatro casos, ¿no? Para el caso mayor, para el caso mayor igual, para el caso menor igual y para el caso menor. Entonces, ¿cómo se eliminan las barras? Esto es un poquito más directo. Simplemente elevamos al cuadrado las expresiones contenidas por las barras. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, si este valor absoluto es menor que este valor absoluto, entonces, aplicando el teorema número 3, eliminamos las barras, elevando al cuadrado las expresiones contenidas por las barras. Bueno, si queremos podemos elevar al cuadrado, paso al otro lado, formo una ecuación cuadrática y le aplico el método de los puntos críticos. Vamos a repasar el método de la diferencia de cuadrados. Entonces, esta expresión lo paso a restar y nos quedaría así. Ahora, le aplico la diferencia de cuadrados. Entonces acá ponemos por diferencia de cuadrados o aplicando diferencia de cuadrados
la expresión quedaría de la siguiente manera. Primero, la suma de las bases. 2x más x, 3x. 5 menos 3, 2. Ahora, la diferencia de las bases. 2x menos x, x. 5, pero menos con menos sería más, sería 8. Menor que 0. Listo. ¿Y recuerdan cómo se resuelve ese tipo de inecuaciones? Puntos críticos en la recta numérica. ¿Quiénes serían los puntos críticos en este caso? Bueno, igual a 0 sale menos 8. Igual a 0 sale menos 2 tercios. Luego aplico la regla práctica del más menos más. Y como el símbolo es menor, ¿qué puedo decir? Que x pertenece a la zona negativa. Es decir, x pertenece desde menos 8 hasta menos 2 tercios. Entonces, aplicando el teorema, hemos logrado lo siguiente. Si este valor absoluto es menor que este valor absoluto, ¿qué se debe cumplir? Que x debe pertenecer a este intervalo, ¿no? Abierto en menos 8 y abierto en menos 2 tercios, ¿no? Y sería pues el último teorema de esta parte de las inecuaciones. O bueno, una expresión matemática definida para todo x que pertenece a los reales, donde está involucrado un valor absoluto, y nos piden que indique la alternativa correcta. Bueno, entonces, si observamos las alternativas, vemos pues que no hay las barras de valor absoluto, entonces hay que eliminarla. Y vamos a tener dos casos, o lo vamos a separar en dos partes. Primero, si consideramos que x menos 1 es mayor o igual que 0, esta expresión es positiva, por lo tanto, como esa expresión es positiva, entonces eliminamos las barras. Al eliminar las barras, quedaría así. 2, se eliminan las barras, x menos 1 más x. Como x menos 1 era mayor o igual que 0, ¿no? El menos 1 lo paso al otro lado a sumar y tendría x mayor o igual que 1. Efectuamos las operaciones y tendría que f de x es igual a ver, acá tengo 2 por x más x, sería 3x, y 2 por menos 1 sería menos 2. Esto es cierto cuando x es mayor o igual que 1. Bien. Ahora, el otro caso sería cuando x menos 1 es menor que 0. Cuando x menos 1 es menor que 0, entonces estamos diciendo que esta expresión es negativa, y si esa expresión es negativa, entonces eliminamos las barras, pero con una condición. ¿Cuál es esa condición? Eliminar las barras agregándole un menos delante, ¿no? Y quedaría así. Quedaría así. Menos delante. Esto es lo mismo decir cuando x es menor que 1, ya que él pasaría a sumar. Efectuamos, y acá tendría menos 2x más x, sería menos x, y menos por menos es más 2. Esto es cierto cuando x es menor que 1. Entonces, esto lo juntamos de la siguiente manera. Entonces, f de x va a ser 3x menos 2 cuando x es mayor o igual que 1. Y f de x va a ser igual a menos x más 2 cuando x es menor que 1. Entonces,
De esa manera, al trabajar en dos partes, hemos eliminado las barras. Nos piden resolver esa ecuación. Por lo tanto, nuestra respuesta debe ser el conjunto solución. Ahora, si nos damos cuenta, este radicando es un binomio cuadrado. Es el binomio x menos 2 al cuadrado, ¿no? Lo verificamos, cuadrado del primer término más el cuadrado del segundo término y menos el doble del primero por el segundo. Ahora, en la siguiente expresión, dentro de las barras, factorizo 4. Factorizo 4 y me quedaría así, ¿no? Lo verificamos, 4x y 4 por menos 2, menos 8. Aplicando los teoremas de la primera parte, cancelo aquí 2, pero no te olvides que debe de quedar valor absoluto. Entonces acá quedaría valor absoluto de x menos 2. Más, ahora, aplicando también las propiedades de valor absoluto, acá quedaría valor absoluto del primero, o sea, valor absoluto de 4, por el valor absoluto del segundo. En este caso sería el valor absoluto de x menos 2. Acá queda igual, valor absoluto de x menos 2. No, por definición de valor absoluto, el valor absoluto de un número positivo es el mismo número. Entonces acá quedaría 4 por valor absoluto de x menos 2, igual a 30. Acá tengo 1 más 4, tendría 5 veces el valor absoluto de x menos 2 igual a 30. Cancelamos 5, quinta, y tendría que el valor absoluto de x menos 2 es igual a 6. Aplico el primer teorema respecto a las ecuaciones con valor absoluto y plantearíamos lo siguiente: que x menos 2 es igual a 6 o x menos 2 es igual a menos 6. Menos 2 pasa a sumar, tendría que x es igual a 8. Menos 2 pasa a sumar, quedaría que x es igual a menos 4. Entonces, ya tenemos que en esta ecuación hemos obtenido que x vale 8 o x vale menos 4. Como nos piden resolver, nuestra respuesta debe ser un conjunto solución, es decir, el conjunto formado por los números, en este caso, 8 y menos 4. Esa sería nuestra respuesta. Entonces, para el problema número 2, la alternativa correcta sería la B, el conjunto formado por menos 4 y 8, o 8 y menos 4, ¿no? Si nos damos cuenta, aparecen dos valores absolutos. Entonces, hay que eliminar uno a uno. Primero, vamos a eliminar las barras de color amarillo. Entonces, para ello planteamos dos casos. La expresión afectada por las barras de color amarillo debe ser igual a 2 o igual a menos 2. ¿Ya? Esos serían los dos casos. Bueno, de aquí tendríamos lo siguiente. 2 veces el valor absoluto de x menos 1 es igual a 10, ¿no? Ya que menos 8 pasaría a sumar. Mitad, mitad, tendría que x menos 1 es igual a 5. Y aplicando el teorema número 1 de las ecuaciones con valor absoluto, tendremos lo siguiente, ¿no? Acá vamos a tantear nada más. X sería 6, 6 menos 1, 5, valor absoluto 5. Y x también podría ser menos 4, menos 4, menos 1, menos 5, valor absoluto menos 5, 5, cumple. Entonces ahí están las dos opciones. Para el primer caso tengo esas dos opciones. El segundo caso era así: elimino los valores absolutos, pero igualo a menos 2. Entonces aquí tendría que 2 veces el valor absoluto de x menos 1, este menos 8 pasa a sumar, sería 6, luego mitad, mitad aquí, mitad, mitad, y quedaría valor absoluto de x menos 1 igual a 3, ¿no? Aquí también tanteamos y tendría que x vale 4, 4 menos 1 es 3, valor absoluto de 3 es 3, o x es igual a menos 2. Menos 2 menos 1, menos 3, valor absoluto 3. Cumple. Muy bien. Listo. Ya tenemos todas las soluciones.
Nos piden el producto de soluciones, o sea, nos piden 6 por menos 4. Nos piden que multipliquemos 6 por menos 4, que sería, 6 por menos 4 sería menos 24, por 4 por menos 2, que sería menos 8, ¿no? Si multiplicamos eso, quedaría menos por menos más, 8 por 4, 32, llevo 3, 2 por 8, 16, más 3, 192. Entonces, el producto de soluciones de esta ecuación sería 192. Problemas, hay dos posibilidades. Una de ellas es completando cuadrados y la otra sería pues eliminando las barras en dos casos, así como el problema número 1. Pero en este caso vamos a completar cuadrados. A ver, ¿qué significa eso? Observen. Miren, acá tengo x cuadrado menos 10x más 13. Entonces voy a hacer un artificio. Le voy a sumar 12 aquí. Le voy a sumar 12 para obtener 25. Acá me quedaría menos valor absoluto de x menos 5. Y como le hemos agregado 12, para que no se altere, le agregamos también menos 12. Entonces acá nos quedaría 0. Ahora, si juntamos estas expresiones, vamos a obtener lo siguiente. Esto quedaría así, quedaría x al cuadrado menos 10x, 13 más 12 sería 25, menos valor absoluto de x menos 5, menos 12, igual a 0. Aquí se forma un binomio al cuadrado. Ese binomio al cuadrado es, x menos 5 al cuadrado, ¿no? Lo verificamos, cuadrar el primer término más el cuadrado del segundo término y menos el doble del primero por el segundo. Muy bien. Ahora, por uno de las propiedades o teoremas de la primera parte, esto lo puedo escribir como valor absoluto de x menos 5 al cuadrado. Juntamos, sería menos valor absoluto de x menos 5 menos 12 igual a 0. Muy bien, esa es la idea, completar cuadrados. Ahora, aquí vamos a utilizar pues una herramienta matemática que al inicio de las clases pues dijimos que lo íbamos a utilizar muchas veces, casi siempre, ¿no? Es la factorización por el aspa simple. Entonces acá quedaría así: valor absoluto de x menos 5 por valor absoluto de x menos 5. Acá quedaría 4 por 3, pero para que me dé el término central, uno de ellos debe ser negativo. Entonces, como acá es negativo y acá también es negativo, tiene que ser así, menos. Lo verificamos, menos 4 más 3, menos 1. Entonces, ¿cómo quedaría factorizado? Quedaría factorizado de la siguiente manera: valor absoluto de x menos 5 menos 4, primer factor. El segundo factor sería valor absoluto de x menos 5, valor absoluto de x menos 5 más 3 igual a 0. Ahora, esta expresión nunca va a ser 0, porque siempre es positiva, ya que el valor absoluto, por la primera propiedad, nos garantiza que es positivo, más 3 positivo. Por lo tanto, lo eliminamos. Y nos quedaría simplemente valor absoluto de x menos 5 menos 4 igual a 0, que sería lo mismo a decir valor absoluto de x menos 5 igual a 4. Tanteamos y tendríamos lo siguiente:
que x es 9, x9, lo verificamos, 9 menos 5, 4, valor absoluto de 4, 4, cumple, o si x vale 1, tendría 1 menos 5 menos 4, valor absoluto de menos 4 también es 4. Bueno, hemos hallado los valores de x que verifican esa ecuación, es decir, hemos hallado las soluciones de la ecuación. ¿Y qué nos piden? Halle la suma de soluciones, ¿no? Por lo tanto, la suma de soluciones sería 10. Entonces, eso quiere decir que si, por ejemplo, yo resuelvo acá esta ecuación y obtengo x igual a 5, entonces m sería 5. Si yo resuelvo esta ecuación y obtengo x igual a menos 2, entonces m sería menos 2. Pero nos dicen que m es una solución de la ecuación, pero m es mayor que 3. Entonces, si m es mayor que 3 es porque x debe ser mayor que 3, ¿no? Ese es el artificio. Entonces, como x es mayor que 3, vamos a tratar de eliminar las barras con ese dato. Entonces, para ello, si nos damos cuenta, acá dentro de las barras, puedo factorizar 4. Acá también, dentro de las barras, puedo factorizar 2. Y me quedaría x más 8. ¿Sí? Factorizo 2, lo verifico. 2x más 2 por 8 es 16. El número 4 se puede extraer por teorema y quedaría 4 por el valor absoluto de x menos 1. Acá podemos extraer el número 2 y quedaría 2 por x más 8, ¿no? Valor absoluto. Y esto es igual a x menos 3. Y aquí vamos a utilizar este dato que estaba un poco escondido, ¿no? Al decirnos que m es solución y además mayor que 3, nos están diciendo indirectamente que x es mayor que 3. Entonces, si x es mayor que 3, él es positivo, él también es positivo, por lo tanto, por definición de valor absoluto, vamos a eliminar las barras en forma directa. Es decir, acá tendría 4 por x menos 1, menos 2 por x más 8, igual a x menos 3. Efectuamos las operaciones requeridas. Acá quedaría 4x, 4 por menos 1, menos 4, menos 2 por x, y menos 2 por 8 sería menos 16. Y esto es igual a x menos 3. Muy bien. Acá podemos juntar 4x con menos 2x y quedaría 2x. Luego podemos juntar menos 4 con menos 16, que sería menos 20. Y esto es igual a x menos 3. Podemos juntar, ¿no?, esos x, pero pasando x a este lado, y me quedaría x. Este menos 20 pasaría a sumar y quedaría 17. Entonces, nos sale la solución x igual a 17. Y esa solución debe ser m. Esa solución debe ser m, porque nos dicen que m es mayor que 3. ¿Qué nos piden? ¿Qué nos piden? Nos piden que haya m más 3 al cuadrado. O sea, nos piden que haya 17 más 3 al cuadrado. Y eso sería 400, ¿no? Porque sería 20 por 20, ¿no? Por lo tanto, m más 3 al cuadrado es 400. La respuesta, ¿no?,
tenemos un valor absoluto de color amarillo y un valor absoluto de color blanco. Pero, si observamos bien, la expresión afectada por el valor absoluto de color amarillo es siempre positiva, ya que el valor absoluto siempre es mayor o igual que 0 y si le sumo 2 seguirá siendo mayor que 0. Por lo tanto, las barras desaparecen directamente y nos quedaría así. Ese era el distractor. Ahora el número 2 lo paso a restar y quedaría valor absoluto de x menos 5 menor o igual que 3. Ahora aplicamos uno de los teoremas de las inecuaciones con valor absoluto. Elimino las barras planteando lo siguiente, ¿no? Se elimina las barras planteando que esta expresión va a ser menor o igual que 3 y no se olvide, pero mayor o igual que menos 3. Ahora, le sumo 5 y quedaría acá 2, acá quedaría x y ahí quedaría 8. Entonces, nuestro conjunto solución sería el intervalo desde 2 hasta 8. ¿Pero qué nos piden? En el problema número 6, nos piden que determinemos la suma de soluciones enteras de la inecuación. Entonces, ¿qué nos piden? Piden que sumemos 2 más 3 más 4, así sucesivamente, hasta 8, ¿no? Que serían las soluciones enteras que están ahí. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a hallar esa suma? Hacemos un artificio. Acá le sumo 1 y acá le resto 1. Agrupo estas expresiones. Y eso ya es conocido, ¿no? Es la suma de los 8 primeros números naturales. ¿Cómo se calcula? Sería el último término por el que le sigue, que sería 9 sobre 2. Pero no te olvides que es menos 1, ¿no? Por lo tanto, la suma de soluciones enteras ¿no? Por lo tanto, la suma de soluciones enteras sería pues 8 por 9, 72, 72 entre 2, 36, menos 1, 35, ¿no? Sería la suma pérdida. No se olvide que lo que nos piden es la sumar de 2 hasta 8, pero le hemos hecho un artificio para aplicar pues una suma notable, ¿no? En este caso, la alternativa correcta sería la A. Que para todo x en el conjunto solución de esta inecuación nos piden que haya la variación de 18 menos x. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Primero, con esta información debemos de hallar la variación de x. Luego, hacer las operaciones respectivas y formar 18 menos x. Así obtendremos nuestra respuesta. Bien. Aplicando el teorema número 2 respecto al tema de inecuaciones con valor absoluto, eliminamos las barras planteando que esta expresión afectada por las barras tiene que ser mayor que 4 o esta expresión afectada por las barras tiene que ser menor que menos 4. Entonces ahora la idea es de ahí hallar x. Entonces vamos a restarle 2. Menos 2 y quedaría menos 1/3 de x mayor que 2, ¿no? Porque le estamos restando 2. Ahora vamos a multiplicar por 3. Para eliminar este 3. Y nos quedaría que menos x es mayor que 6. Bien, análogamente, en la otra condición,
Le voy a restar 2. Le voy a restar 2 para eliminar este número 2. Nos quedaría menos 1/3 por x, y ahí quedaría menos 6. ¿Sí? Solamente estoy sumando a menos 2. Bien, para eliminar 3, multiplico por 3. ¿No? Para eliminar 3, multiplico por 3. El símbolo queda igual, ¿no? Por 3, el símbolo queda igual. Y ahora, como necesito 18 menos x, entonces le sumo 18 a ambos lados. Le sumo 18, quedaría acá 18 menos x mayor que 24, y acá quedaría 18 menos x menor que 0. Bueno, como esto viene todo de este símbolo conector O, entonces mi respuesta va a ser una unión. A ver, si lo llevamos a la recta numérica, tendríamos lo siguiente: menos infinito más infinito. A ver, acá tenemos que 18 menos x es menor que 0, abierto. Y tenemos también que 18 menos x es mayor que 24. Por acá ubicamos a 24, mayor que 0. Mayor que 0 será pues al lado derecho. Por lo tanto, la variación de 18 menos x sería el intervalo de menos infinito hasta 0 unido de 24 al más infinito. Entonces, para el problema número 7, la alternativa correcta sería la C, de menos infinito a 0 unido de 24 al más infinito. Vamos a aplicar el teorema número 3 respecto al tema de las inecuaciones con valor absoluto. Entonces, ¿cómo se elimina esos valores absolutos? Elevando al cuadrado. Entonces, aplicando el teorema número 3 quedaría así: x cuadrado menos x menos 4 al cuadrado mayor o igual que x menos 5 al cuadrado, ¿no? Entonces, hemos eliminado las barras de valor absoluto. Ahora, esta expresión lo paso a restar y quedaría así: x cuadrado menos x menos 4 al cuadrado menos x menos 5 al cuadrado. Esto es mayor o igual que 0. Muy bien. Ahora, vamos a aplicar una diferencia de cuadrados. Entonces, primero vamos a sumar las bases. X cuadrado con x cuadrado no hay ahí, quedaría x cuadrado. Bien. Luego, menos x con x, sí, se elimina. Luego sumamos menos 4 con menos 5, sería menos 9. Muy bien. Ahora restamos las bases. Bueno, acá tengo x cuadrado. Al restar las bases quedaría menos x, menos 2x. Al restar menos 4 con menos 5, sale más 1. Y acá me quedaría mayor o igual que 0. Muy bien. Luego, si nos damos cuenta, este es un binomio cuadrado. ¿Sí? Este es un binomio cuadrado. Entonces, la inecuación
quedaría de esta manera. Bueno, acá aplico una diferencia de cuadrados y tendría x más 3 por x menos 3. Acá se forma el binomio cuadrado, x menos 1 al cuadrado mayor o igual que 0. Muy bien. Aquí, como esta expresión es positiva, como esa expresión es positiva o 0, lo podemos eliminar y nos quedaría x más 3 por x menos 3 mayor o igual que 0. Elimino esa expresión, pero como el símbolo es mayor o igual, lo igualamos a 0. Ya está. Aquí aplicamos el método de los puntos críticos. Menos infinito más infinito, los puntos críticos serían menos 3 y 3. Luego aplico la regla práctica, más, menos, más. Como me piden resolver, mi respuesta tiene que ser un conjunto solución. Entonces, como el símbolo es mayor o igual, entonces mi respuesta va a ser las zonas positivas. Entonces sería desde menos infinito hasta menos 3, como el símbolo es mayor o igual, cerrado, unido de 3 al más infinito. Pero aquí hay un detalle. Como cancelé esta expresión porque era positiva, pero como el símbolo es mayor o igual, entonces hay la posibilidad de que sea 0. Eso quiere decir que x puede ser 1. Entonces ahora, este 1 lo vamos a aumentar si fuera necesario. Como el 1 no está en este intervalo, hay que plantear así, ¿no? Hay que unirlo con el 1. Por lo tanto, mi conjunto de solución sería el intervalo de menos infinito a menos 3, unido de 3 al más infinito y además unido con el número 1. Nos piden que haya el conjunto de solución de esa inecuación. Muy bien. Ahora, el problema sería cómo eliminar las barras para esa expresión cuadrática. Entonces, para ello vamos a analizar su discriminante. Si nosotros analizamos el discriminante de esa cuadrática sería 1 cuadrado menos 4 veces a por c, ¿sí? 1 cuadrado menos 4 veces a por c. Nos damos cuenta que ese discriminante es negativo. Y recordando el teorema del teorema positivo, dice lo siguiente, ¿no? Si el discriminante de una cuadrática es negativa, entonces la cuadrática es siempre positiva, ¿no? Entonces, como el discriminante de esa cuadrática es menor que 0, entonces la cuadrática siempre es positiva. Muy bien. Ahora, aplicamos la definición de valor absoluto. Valor absoluto de una expresión positiva, se eliminan las barras en forma directa, nos quedaría de esta manera, ¿no? Entonces, ese valor absoluto era un distractor, pero lo que sí teníamos que haber recordado es el teorema del trinomio positivo. Muy bien. Ahora, efectuamos las operaciones. Este 2x pasaría a restar. Tendría x cuadrado. X menos 2x sería menos x. 16 también pasa a restar, sería menos 12 menor o igual que 0. Muy bien. Aspa simple. X menos 4 y 3. Verifiquemos que me dé el término central. Menos 4 por 3 es menos 12, menos 4x más 3x menos x. Está bien. Puntos críticos en la recta numérica, pero antes de ello lo factorizamos.
Entonces quedaría así. X menos 4 por X más 3 menor o igual que 0. Ahora sí, puntos críticos en la recta numérica. Menos infinito más infinito. De aquí me sale el punto crítico 4. De aquí sale el punto crítico menos 3, ¿no? Al igualar a 0. Luego aplicamos la regla práctica. Más, menos y más. Ahora, como el símbolo es menor o igual, mi conjunto de solución va a ser la zona negativa. Por lo tanto, mi conjunto de solución sería cerrado en menos 3 y también cerrado en 4, ¿no? Ya que el símbolo es menor o igual. Entonces, este problema número 9 tiene un plus. Ese plus es que para eliminar las barras hemos tenido que recordar el teorema del trinomio positivo. Por lo tanto, para el problema 9, la alternativa correcta sería la alternativa C. Es una inecuación, pero donde el valor absoluto aparece en el denominador. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve. A ver, en el numerador, si nos damos cuenta, es un binomio cuadrado. Es el binomio x menos 5 al cuadrado sobre valor absoluto de x más 3 menos 4 mayor que 0. Muy bien. Entonces, hemos transformado esa inecuación a una forma un poquito más resumida. ¿Y cómo se resuelve? No sé si recuerdan ese teorema. Numerador por denominador. Entonces, tendríamos lo siguiente. Denominador x más 3 menos 4 por el numerador x menos 5 al cuadrado mayor que 0. Muy bien. Ahora, este x menos 5 al cuadrado en general es positivo. Repito, este x menos 5 al cuadrado en general es positivo. ¿Por qué digo en general? Porque si x vale 5, saldría 0. Entonces, por lo tanto, vamos a plantear lo siguiente. Bueno, cancelamos esa expresión y nos quedaría, ¿no? Cancelamos esa expresión y nos quedaría valor absoluto de x más 3 menos 4 mayor que 0. Pero por teoremas de otros capítulos, cuando el exponente es par se cancela, pero si el símbolo es mayor, se plantea lo siguiente, ¿no? Que x menos 5 sea diferente de 0. Eso es evidente, porque si yo reemplazo x igual a 5, tendría 5 menos 5, 0. 0 por otra expresión, 0. Y 0, estudiantes, no es mayor que 0. Entonces, en ese sentido, x tiene que ser diferente de 5. Muy bien. Luego acá me quedaría valor absoluto de x más 3 mayor que 4, ¿no? Ya que menos 4 pasaría al otro lado a sumar. Muy bien. Ahora aplicamos uno de los teoremas del tema de inecuaciones con valor absoluto. Elimino las barras planteando lo siguiente. X más 3 mayor que 4 o estudiantes, elimino las barras planteando x más 3 menor que menos 4. Muy bien. Este número 3 pasaría a restar y tendría que x es mayor que 1. Este 3 pasaría a restar y tendría menos 4 menos 3 menor que 7. Bien, como el símbolo conector es O, mi conjunto solución va a ser la unión. Entonces, mi conjunto solución sería la unión de estos dos casos. A ver, acá tengo que x es menor que menos 7. Entonces, si x es menor que menos 7, sería el intervalo de menos infinito hasta menos 7. Unido con el intervalo
que se debe obtener de aquí planteando x mayor que 1, es decir, desde 1 hasta el más infinito. Bien, pero aquí cuidado, pero como x es diferente de 5 y 5 pertenece a este intervalo, hay que quitarle 5. Y por dato del problema nos dicen que ese es el conjunto solución de esta inecuación, entonces, por lo tanto, ese debe ser este intervalo, ¿no? Desde menos infinito hasta menos 7, unido de 1 hasta el más infinito, pero no se olviden de que hay que quitarle este número 5. Listo, estudiantes. Entonces, para el problema número 10, la alternativa correcta sería la D. De menos infinito a menos 7, unido del 1 al más infinito, pero quitándole el 5. Respuesta, la D.